Hola amigos, soy Paco Álvarez, bienvenidos a un nuevo programa de Historia Confidencial. Bueno, y hoy vamos a hablar de lo que yo llamo el divorcio entre españoles de ambos hemisferios, el divorcio entre las repúblicas hermanas, el divorcio de la hispanidad, en resumen, la historia que nos han contado a un lado y a otro, sobre todo a uno, para separarnos, ¿no? A pesar de que éramos los mismos, mezclados y mestizos durante 300 años. Pero bueno, antes que eso, ¿por qué Historia Confidencial? Pues Historia Confidencial se llama así porque creo que hay una parte de la historia que no nos la han enseñado, que no nos la quieren enseñar, que no nos la han contado ni en la escuela, ni unos ni otros, por distintas razones. Y yo creo que hay cosas en la historia, sin rebuscar mucho, hay cosas en la historia que deberíamos de saber todos y que por un motivo absurdo no lo sabemos. Entonces aquí, en Historia Confidencial, pues queremos contar esas cosas, igual que sabéis que somos un canal hijo de Castellón Confidencial, pues igual que él cuenta cosas confidenciales sobre la actualidad, pues oye, resulta que también hay cosas confidenciales sobre la historia. Y de aquí vamos a hablar de ellas. Y como sabéis, siempre queremos empezar con una frase cada programa para que por lo menos una parte sea sabia y no sea, pues, servidor de ustedes hablándoles todo el rato. Aunque, por cierto, aprovecho para otra vez agradecer vuestra paciencia, vuestro interés, el que os suscribáis, los likes, los mensajes que me mandáis, etcétera, etcétera. Y eso, aguantar un poquito. Estamos intentando mejorar cada vez más la tecnología y todo eso, los contenidos. Intentamos también que sean curiosos. Pero técnicamente Juan se está dejando pues todo, las ganas, el esfuerzo en que esto sea mejor cada vez. Y luego, bueno, pues obviamente tenemos que ir invirtiendo un poquito más pues en tecnología, en tener un micro mejor, cámara mejor. Lo estamos haciendo con los medios de estar por casa y es muy, muy de agradecer que lo entendáis así, que sepáis que esto no va de una gran producción, va de un gran contenido, o al menos eso es lo que intentamos. Hoy tengo puesta la camiseta del Teatro Balbo. ¡Chan! El Teatro Balbo de Cádiz, la camiseta esta me la regalaron los amigos de Trim Milenaria, les mando desde aquí un beso y un abrazo. Hay que ir a Cádiz siempre que se pueda. Cádiz, la ciudad más antigua de Occidente, es una cosa impresionante. Se fundó más o menos cuando se estaba acabando la guerra de Troya, bueno, unos años más aquí, más allá, según la leyenda. Hace muchísimo, pero oye, no le damos mucha bola al tema. Si fuera Cardiff, en vez de Cádiz, la ciudad más antigua de Occidente, os aseguro que todos lo sabríamos. Habría series en televisión, programas, plazas en Londres, películas, etcétera, etcétera. Pero como es Cádiz, y los gaditanos a lo mejor son más sabios y por eso están de carnaval mientras estamos aquí hablando de historia, pues por eso ellos lo mantienen más callado. Mira, tengo otro regalo, me han regalado esta maravillosa. A ver si conseguís ver, es una taza de Venus. Chulísima, ¿verdad? A ver, es tan bonita que no me atrevo a utilizarla como taza. Sigo con mi tacilla blanca antigua. Tengo por ahí una de Albert Castillón, a ver si la traigo. Y oye, a lo mejor un día hacemos tazas nosotros, ¿queréis? Vamos a hacer tazas de Historia Confidencial. Estaría bien, bueno. Primer trago de la noche. Porque luego me pongo a toser aquí, a carraspear, es que uno ya está viejo. Gracias por aguantarme. Sí. Bueno, ¿qué quiero decir con esto del divorcio de la hispanidad? ¿Qué sarta de tonterías? No, lo que voy a contar no es una sarta de tonterías, es una cosa muy sencilla, es una creencia, pero es una creencia basada en datos históricos. Yo creo que por motivos espurios, cuando las repúblicas se independizaron de este lado, se separaron de España, casi todas les contaron una historia que se parece más a un divorcio que a un nacimiento de una nación. Casi todas es como si eran de mamá y papá y les dijeron, mira, resulta que mamá, la madre patria, si queréis, o si queréis lo hacemos al revés, papá, resulta que papá era malísimo, vino aquí, nos mató a todos y no sé qué y tal y cual,
y en cambio mamá era una maravilla, era muy buena gente, era indígena, vivía aquí en contacto y paz con la naturaleza, bla, 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 bla. Bueno, eso es una mentira como una catedral. Por ejemplo, México. ¿Por qué hablo más de México que de otros sitios? Porque conozco más México. Yo residí en México, soy medio mexicano, mi abuelo está enterrado en México, tengo amigos y familia en México, también he vivido en Argentina y en Chile, y he trabajado en 12 países de Latinoamérica, o de Iberoamérica o Hispanoamérica, me da igual como lo queráis llamar, es el mismo continente. Quiero decir, creo que tengo, aparte de la formación, creo que tengo razones de conocimiento para hablar de este sitio. He vivido hasta en Miami, fíjate, en Miami. O sea que, fíjate si conozco Latinoamérica. Al fin y al cabo, Miami, que no haya estado, sabe que es la capital de Latinoamérica. Bueno, en fin, a lo que voy. Por ejemplo, México. Mira, os quiero enseñar una foto que ya vimos una parecida en el primer programa. Aquí estáis viendo el Imperio Mexica en comparación con México, ¿no? Está claro que es una cosita pequeña. Por cierto, que tengo por aquí, a ver si lo encuentro entre mis chuletas, porque claro, del programa de México hay mucha gente que me sigue comentando cosas, oye, que esto, que lo otro. ¿Os acordáis que el otro día hablé de una frase de Marx en la que, lo tengo aquí, sí, en la que se alegraba de que le hubieran quitado California a México? Bueno, ese tratado, el Tratado Guadalupe Hidalgo, fue en 1848. ¿Cuándo se descubrió oro en California? En 1848. ¡Qué casualidad! ¡Sorpresa en las gaunas! Sí, hay cosas cosas veredes. Obviamente todo se hizo a propósito. Bueno, a lo que iba. El Imperio Mexica, incluso ahora, o sobre todo ahora, es como considerado el padre de México. Como si los españoles hubiéramos sido ahí, pues unos señores malos que vinimos, matamos a todos los mexicas y chimpún. Bueno, pues no. O sea, fijaros, aquí es Nueva España como era en 1810, tenéis aquí este precioso mapa. Pero la cuestión no es esa que nos han contado, no es así. Los mexicas, para empezar, eran posiblemente la civilización más sanguinaria que haya existido en la faz de la Tierra. Tenemos un bonito dibujo de una de sus fiestas populares. ¿Sabéis eso? Que se dedicaban a sacarle el corazón vivo a la gente en lo alto de las pirámides, que luego tiraban los trocitos por ahí, que luego se lo comían estofado, sobre todo a los niños, que en la plaza del pueblo hicieron una construcción que se llama Chompantli, en el que ponían los cráneos de las víctimas, unos 20.000 al año en época de paz, una cosa así. Y por cierto que ese Chompantli, hasta que se descubrió que efectivamente existía, se dijo que era mentira, que no había, que eso era un invento de los españoles, que decíamos que si es que los habíamos inventado, que los aztecas fueran sanguinarios cuando eran una gente encantadora. No, la conquista, obviamente no lo digo yo, lo dicen todos los historiadores mexicanos serios, la conquista no la hicieron 1500 señores que iban con Cortés. La conquista fue una guerra de liberación de los tlaxcaltecas y de otras civilizaciones indígenas apoyadas por los españoles para liberarse del yugo de estos mexicas. Oye, los tlaxcaltecas tampoco eran señoritas de la caridad, no era flower power tampoco, ya bueno, pero no es mejor el flower power que las guerras florales. O sea, quiero decir, evidentemente eran los mexicas los más malos. Y el otro día ya hablamos de cómo sobrevivió la palabra de México y todo eso. Pero el caso es que México es mucho más, afortunadamente, que un mal recuerdo azteca. Es muchísimo más que ser el heredero de los sanguinarios mexicas. Es infinitamente más. Son casi toda la gente que vive en México es mestiza. Por lo tanto, tampoco hubo ese genocidio. Y de hecho, donde hubo genocidio, de verdad fue en Estados Unidos, ¿no? O sea, pero bueno. El caso es que, bueno, en Estados Unidos, fíjate qué curioso que celebran la fiesta esta de Thanksgiving, ¿no? El Día de Acción de Gracias. Que es cuando se conmemora que la tribu Wampanoag salvó a los primeros colonos que se estaban muriendo de hambre en 1621. Esto es 100 años después de que Cortés estuviera o fundara Veracruz.
estos se morían de hambre y entonces los Wampanoag le ayudaron, le dieron comida a los puritanos, ¿no? A los ingleses y tal y cual. Bueno, 54 años después del primer Día de Acción de Gracias, ya no existía ningún indio de la tribu Wampanoag. Los habían matado a todos, absolutamente a todos. Fue así de terrible. Y hay gente, a pesar de esto, que dicen que ojalá nos hubieran colonizado los ingleses o los franceses. Seríamos mucho más ricos. Mm, ¿Los países más ricos del mundo son los africanos? Porque, a ver, no nos salgamos del continente. El país más pobre del continente es Haití. ¿Quién gobernó ahí antes que los nativos? Francia. ¿Qué idioma hablan? El francés. Entonces, no todo es Canadá, ¿vale? Los franceses y en África, el país más pobre del mundo es Níger, que hablan ahí francés. Y en todos los países de África, que son los países más pobres del mundo, que hablan o francés o inglés. O sea, es mentira que los países donde se habla castellano o español o que hayan sido colonizados, conquistados, me da igual, por españoles, no son los países más pobres, amigos. Los países pobres son los que hablan inglés y francés. Lo que pasa es que, claro, si tú vives en México, te crees que Estados Unidos es igual que el resto del mundo y que en todos los sitios hablan inglés y que bla, bla, bla. Bueno, la mayor parte de México, de la mayor parte de Estados Unidos, la parte rica era México, eso ya lo estuvimos hablando el otro día. Bueno, no me quería terminar con los aztecas antes de que veáis no sé si ya lo ha puesto Juan, si no, ahora el Chompantli es espantoso, esta es la verdad, las excavaciones de las cositas bonitas que ponían en la plaza los aztecas, los mexicas. En cambio, el virreinato, que es la unión de los mestizos de ambos sitios, porque los españoles somos mestizos, y dice, no, ¿cómo vamos a ser? No, hombre, por supuesto que tenemos sangre fenicia, tenemos sangre griega, tenemos sangre romana, tenemos sangre íbera, celta, vascona, desde muchos sitios, de donde queráis, no da igual. O sea, somos una maravillosa mezcla. Y luego venimos aquí y nos mezclamos con otras razas estupendas. Las razas puras no existen, solo existen las mezclas. Y esa raza mezclada, esa raza mestiza hispano-mexicana es la que, por ejemplo, se puso a construir hospitales. Como aquí tenemos un mapa con los hospitales que se construyeron en la época virreinal en América, en la España americana. Por cierto, que mientras los mexicas estaban haciendo esas cosas bonitas que hacían de comerse niños y tal, eso más o menos en esa misma época en Europa estábamos haciendo la Capilla Sixtina. Lo digo porque luego hay mucho indigenista raro, marxista por ahí, que se dedica a hablar, no, bueno, pero estaban muy adelantados y tal, se bañaban todos los días. Bueno, había saunas, hay ciertas cosas, pero no me puedes comparar lo que hizo Miguel Ángel o la Gioconda, que se terminó de pintar, creo que en 1518 estaba en Francia, o sea que bueno, y Cortés hemos dicho que 1521 es cuando llega a México, bueno, una locura. El caso es que pues eso, o sea, en general todos los países, estoy viendo aquí una lista: Sierra Leona, Malawi, Burundi, República Central Africana, Madagascar, Somalia, Sudán del Sur, Níger, Mozambique. Toda esta gente son países pobrísimos, son países colonizados por los ingleses, y ahí tienen la suerte de que sobreviven nativos, porque evidentemente eso no ocurre en América o en América del Norte, en Estados Unidos o en Canadá. Bueno, no sobrevivieron más, pero en Estados Unidos no queda prácticamente nativos. Entonces, cuando os digan, no, que es que los españoles, los genocidios, los conquistadores, bla, 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 ¿qué porcentaje de mestizos hay en México ahora? ¿El 80%? ¿El 85%? ¿En Bolivia el 90%? Si hay ese porcentaje de nativos y mestizos, ¿dónde está el genocidio? El genocidio está más arriba, amigo. O sea, a lo mejor esos que piden que, ojalá nos hubieran colonizado los ingleses, pues estarían ahora como en Burundi o como en Níger, ¿no? Pero bueno. Luego hay otras cosas que también han ocurrido desde
la independencia, insisto, desde ese divorcio en el que a muchos en la historia oficial de los países de las repúblicas hermanas, fíjate, hermanas, les contaron eso del divorcio, ¿no? El papá era malo, papá mató a todos los indios. Mentira. Papá era malo, papá se llevó el oro, devuélvanos el oro. El oro se quedó en América. Ya hemos visto los hospitales, podemos hablar de universidades también. Mira, por ejemplo, en 1622 España había construido 40 universidades, Gran Bretaña 3, Suecia 1. De las 40 universidades de España, 7 estaban ya en América. Cosas curiosas, pero claro, eso no nos cuentan. Bueno, esto era en 1600, sí. Otras cosas curiosas, por ejemplo, el tema de los sitios que son patrimonio de la humanidad por la UNESCO. En América, iba a decir en España, bueno, lo mismo, ojalá. En América hay 52 lugares que tengan que ver con los españoles o que hayan sido construidos por los españoles que hoy sean patrimonio de la humanidad. Esto desde el acueducto del Padre Tembleque hasta, yo qué sé, el casco antiguo de Cartagena de Indias. Montones de sitios construidos por los españoles. 52 por los españoles. Bueno, me refiero en la época en la que todos éramos españoles, los de un lado y los de otro, mejor dicho. 52 lugares ingleses o franceses que sean patrimonio de la humanidad en América. TikTok. 0, ni uno. Qué cosas, curioso. Bueno, en fin. Bueno, y todo esto de la independencia ocurrió hace mucho. Ya vimos en el primer programa que la culpa de que México hubiera perdido más de la mitad de su territorio, evidentemente no era de España. Pero es que, bueno, hemos dicho antes de Haití, otro país muy, muy pobre en América, por desgracia, es Nicaragua. En Nicaragua, ¿me vais a decir que la culpa es de los españoles, que sean pobres? ¿Hace cuánto que están gobernados por una dictadura pseudo-socialista? Bueno, y si hablamos de Nicaragua, ¿qué decir de Cuba? Fíjate, Cuba en 1800... es que es una locura. En Cuba en 1837 tenía ferrocarril. En 1837 no había ferrocarril en España. En Cuba sí. Ah, no, es que era para... Me da igual para. Había ferrocarril. ¿Habéis visto qué es lo que va ahora por las vías del ferrocarril? Van las guaguas, van los autobuses. Cuba, un país que debería de ser, bueno, si no rico, pues al menos tan rico como otros países de su entorno, y en el que pasan cosas terribles, pasan cosas como que ni siquiera se fabrica el suficiente papel higiénico para la población. Hace 2 años, que es el último año que había cifras oficiales, se supone que necesitaban fabricar 16 millones de rollos, o 16 millones de rollos de papel higiénico. Mira más, eran 60 y tantos. El caso es que, haciéndolos de menor tamaño, llegaron a hacer 12. Entonces, pues claro, no llegaban ni papipas. O sea, quiero decir, no, bueno, pero son libres en Cuba, o la culpa es de los yanquis y del embargo. No, amigo, no. Cuba ha estado viviendo de Rusia hasta que empezó a vivir de Venezuela, poco más o menos, y también la Unión Europea. Hay 80 países que comercian con Cuba. El embargo americano no les ha hecho más pobres. Lo que ha hecho es darle una excusa para seguir teniendo una dictadura hereditaria rara, en la que ya no viven ni los Castro, pero sigue habiendo una pobreza en la que las casas se caen de viejas, en las que no hay medicinas, en las que hay que hacer cola hasta para comprar el pan, y en la que me gustaría que viviera mucha de la gente que habla bien del comunismo en otros países. Porque claro, se puede vivir hablando bien del comunismo cuando no vives en un país comunista. Si vives en un país comunista, lo que pretenderá seguramente sea salir, como ocurrió cuando la crisis del Mariel, que huyeron simplemente 125.000 cubanos mal contados hacia Florida. Ahí están. Por eso, afortunadamente, gracias a la gente que vive en Florida trabajando en lo que sea y le manda dinero a los cubanos que trabajan en otras cosas más grandes, médicos, etcétera, etcétera, pues más o menos pueden sobrevivir, o hay algunos cubanos que sobreviven. Pero vamos, es absolutamente terrible
terrible lo que está ocurriendo. ¿Me vais a decir que la culpa es de España, lo de Cuba? Pues evidentemente no. La crisis de Cuba eterna radica en décadas de centralismo, de corrupción, de políticas fallidas. El comunismo no ha funcionado nunca. El 80% de la economía cubana es estatal y no son capaces ni de fabricar papel de baño. Ni de fabricar papel de baño, macho. Entonces, por favor, o sea, no andemos con tonterías. La culpa no es de la conquista. La culpa no es de que los españoles se llevaran el oro que nunca hubo en Cuba. La culpa es de que los cubanos y que los nicaragüenses y que los venezolanos pensaron que el comunismo era algo bueno. Y sí, fue algo muy bueno para la familia Castro, para la familia Maduro, para la familia de este señor que empezó siendo antisandinista, el Ortega. Madre mía de mi vida, qué locura. Siempre hay algún comunista que se cree que el comunismo no ha funcionado antes porque no eran ellos quienes llevaban el cotarro, pero no es por eso, es porque no funciona. Pero bueno, ¿qué os puedo contar? Bueno, es muy curioso, siempre que hablo en Twitter, en X, o el otro día con el primer programa, hablo de México, me salen un montón de cuentas, muchas con muy poquitos seguidores, casi todos de otakus, casi todos de gente que sigue el anime y todo esto, que me ponen a caer de un burro por hablar mal de los mexicas o hablar de defender a los conquistadores y tal. A los conquistadores, insisto, no son los españoles, o sea, yo qué sé, son otros indígenas. El problema es que nos han contado mal la historia de América desde la independencia. Es lo que insisto, es un divorcio. Un divorcio en que la madre le ha dicho, tu padre era malísimo. Bueno, es como que era y nada igual. Pero el padre no era malísimo, el padre estuvo ahí 300 años. Y los hijos que hay ahora son hijos del padre y de la madre. No son nativos puros ni hay españoles puros, salvo que llegaran después, ¿no? O sea, de hecho, la independencia la hicieron sobre todo criollos, ¿no? Por motivos políticos, no por motivos de otro tipo. Pero bueno, en fin. Por cierto, es que pasa lo mismo en otros sitios. Hablo mucho de México porque es lo que más conozco, pero evidentemente, hombre, la conquista del Perú. O sea, la batalla de Cajamarca, famosa, para los que no conozcáis, es la batalla en la que toman preso, en algún sitio dice, secuestran los españoles a Atahualpa. Pues a ver, ¿qué es lo que pasaba en Perú? En Perú había una guerra civil entre Atahualpa y Huáscar, entre dos reyes incas, perdón, y entonces, bueno, pues los españoles estaban viendo a ver al lado de quién se posicionaban y entonces pues le pidieron una entrevista a Atahualpa, a uno de ellos. Este les fue a recibir, les salió a recibir afuera de la ciudad con unos, se calcula por lo mínimo, unos 30.000 soldados incas, unos 30.000. Y entonces Pizarro y los suyos eran, según unos fuentes, 183 personas, incluyendo 37 caballos, según otras fuentes, 168 soldados, incluyendo, creo que eran 28 en este caso, 28 caballos, 160, a lo bestia, 180 y tantos, imaginaos que estaban mal contados, 200 tíos con 37 caballos contra 30.000. Estoy diciendo lo mínimo posible de incas, de soldados de los orejones, de los nobles incas, y lo más posible de españoles. Y la batalla la ganaron los españoles. ¿Por qué? Hombre, porque tomaron preso a Atahualpa y los otros se quedaron. ¿Cómo es posible que hayan podido tomar preso a nuestro Dios, Rey y Dios, Atahualpa? Por favor, no puede ser, tal. Bueno, el caso es que ya con Atahualpa en casita, pues se negoció no sé qué, tal cual. Al final, ¿qué es lo que hizo Pizarro y los demás? Pues meterse en medio de otra guerra civil, igual que había ocurrido en México, y apoyando a unos y atacando a los otros, pues hacerse al final amigo de los que casualmente ganan, gracias a ti, bien, y luego convertirles al cristianismo y luego convencerles de que un señor que se llama Carlos, que vive muy lejos, es su rey natural y que se hagan, que pidan su protección, etcétera, etcétera, tierra y agua y tal. Y con el paso del tiempo, eso termina siendo un virreinato y la gente que vive ahí termina siendo tan españoles como uno de Segovia. Lo mismo ocurrió en otros muchos sitios, obviamente. No es solo la conquista de Perú, lo que ocurre aquí es la conquista de Ecuador también.
y luego en otros sitios pues sucedieron distintas cosas, pero prácticamente nunca no llega un ejército ahí, ni en tamaño ni en tecnología, a pesar de que hubiera caballos, pólvora y tal, capaz de controlar un país del tamaño de Argentina o del tamaño de México. México es 4 veces más grande que España, Argentina creo que 5 o 6, o sea, y América no te quiero ni contar cuántas Españas caben en América, una locura. Entonces, si fue tan poca gente, pues, ¿qué es lo que pasó? Por ejemplo, hay quien dice, yo no he encontrado la fuente, pero hay quien dice que cuando se conquistaron las Filipinas, que por cierto, hubo una época que dependían, digamos, fiscalmente de la Nueva España, las Filipinas dependía de México, dicen que fueron con los españoles una hueste de tlaxcaltecas, castellanos, obviamente, de soldados tlaxcaltecas a conquistar Filipinas. No he encontrado la fuente exacta, pero ¿por qué no? No me extrañaría nada. Sabemos que hubo milicias indias en toda América trabajando para el virreinato, trabajando para la paz. Y bueno, y eso hizo que no fuera necesario. ¿Conocéis las murallas de Lima? No. ¿De México? No. ¿De Buenos Aires? Bueno, de Buenos Aires a lo mejor habrían sido necesarias para cuando los ingleses vinieron a intentar quedarse como no, Argentina. Se quedaron con las Malvinas al final. Un día hablaremos de las Malvinas, en fin, y de los piratas ingleses. Pero bueno, el caso es que no hay tal cosa. O sea, quiero decir, no, no existe eso de que llegaran los españoles, mataran a todos los nativos y se hicieran con el poder. No, no hubo españoles suficientes jamás para que hubieran podido hacer eso en el país más pequeño de América. Lo que sí ocurrió fue que, no sé si apoyados por los masones, por los ingleses, por los franceses o por Perico de los Palotes, a alguien le interesó que eso que se independizaba de España no fuera un país, uno grande, fueran muchos, chiquitos. Y así les ha ido. Obviamente no es lo mismo si México hubiera conservado su parte de arriba, si Colombia hubiera mantenido Panamá, si Venezuela hubiera mantenido lo que hay a la derecha, y si no mantuviera un gobierno autodestructivo como es el de Maduro. Hay muchas cosas, pero es que esto no es o papá o mamá. Los americanos tenemos que sentirnos orgullosos de papá y de mamá. Tenemos que sentirnos orgullosos de la historia de los nativos americanos y tenemos que sentirnos orgullosos de la historia de España antes de la conquista. ¿Sabes? Orgullosos y después de la conquista, tan orgullosos del Inca Garcilaso, que por cierto, el otro día no lo dije, pero el Inca Garcilaso falleció también el 23 de abril, igual que se supone Shakespeare y Cervantes. Tan orgullosos del Inca Garcilaso como de Cervantes, tan orgullosos de Sor Juana Inés de la Cruz como de Fray Luis de León. O sea, quiero decir, somos una y la misma civilización. Eso es lo que los ingleses y franceses, no quieren que nos demos cuenta. ¿Sabes? La hispanidad unida, o por lo menos remando para el mismo lado, sería tan fuerte, pero no, cuando no son los marxismos, comunismos, etcétera, etcétera, son los ingleses o son los gringos contándonos cosas, a pesar de que al final, oye, afortunadamente yo creo que poco a poco México y el resto de Latinoamérica va recuperando la Nueva España, ¿no? Ya es evidentemente el idioma después del inglés, y danos un rato, más hablado en Estados Unidos es el español. Y cada vez hay más hispanoparlantes norteamericanos del norte, de Estados Unidos de América. No sé por qué lo llaman así. ¿Qué pasa? ¿Que el resto no es América? ¿O es que ellos querían tener toda América? Y si no, no quieren que esté unida, sino separada. Me acuerdo, hacía muchos años, cuando yo era pequeño, y yo viví de los 14 a los 17 años en México, y me acuerdo que entonces decían ya el chiste ese de que por qué en Estados Unidos no había habido nunca un golpe de Estado. Y la respuesta era porque en Estados Unidos no hay embajada americana. Porque evidentemente sabemos, por desgracia, que muchas de las dictaduras anticomunistas, pero dictaduras asquerosas al fin y al cabo, que tuvieron lugar en América, fueron inspiradas o auspiciadas por Estados Unidos. En fin, bueno, yo creo que
Bueno, ¿qué pasó? Por cierto, ¿qué pasó cuando los americanos llegaron, los norteamericanos llegaron al oeste? ¿Eso era una tierra baldía, como nos han contado? No. Aquí tenemos voy a enseñar, mira, la pérdida de los territorios indígenas en América del Norte. Yo creo que lo podéis ver en esta imagen de una manera bastante clara. Es curioso, ¿verdad? Es curioso. Y este otro mapa es de lugares donde se habla español. Al final es más interesante tener una cultura en común que tener otras cosas en común. Y la cultura es nuestro idioma. Y aunque lo hablemos un poquito distinto, lo platiquemos no de la misma manera, tengamos palabras que significan distintas cosas, nos entendemos lo suficiente. Aunque unos digan checar y otros digan otra cosa, me da igual. Pero bueno, me estaba yendo como suelo hacer por las ramas. Pero fijaros esto de los vaqueros. Mira, aquí tenemos una foto de una de las primeras películas del oeste. Los norteamericanos hicieron un género cinematográfico y alguna película muy buena, hay que decirlo, sobre lo que ellos llamaron la conquista del oeste, como si eso fuera ¡wow! Impresionante, la mayor gesta de la humanidad. Es curioso, porque cuando llegaron al oeste se encontraron con que había ahí indios que hablaban español. Hablaban español porque los comanches, los apaches tenían relaciones con la Nueva España, ¿no? Desde hacía mucho tiempo. Bueno, y había indios flecheros trabajando junto con los dragones de Cuera, de amigo Mariano, que ha escrito un libro precioso, Comanchería, lo recomiendo mucho, sobre este tema. Lo podéis encontrar en Amazon, por ejemplo, Comanchería. No hay pérdida, muy bueno, sobre los dragones de Cuera. Es una novela, o sea que además se lee muy fácil, muy entretenido. Y bueno, y este mapa casi con el que me quiero despedir es el de la América hispana. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Es una chulada, ¿verdad? Bueno, pues eso. No le hagamos caso ni a mamá ni a papá. Olvidémonos de que nuestros padres se divorciaron y seamos hermanos otra vez y compartamos la historia que compartimos. No solo los 300 años que fuimos los mismos, sino todos los años anteriores. Oye, yo me siento muy orgulloso también de guerreros nativos americanos, como Jerónimo, por ejemplo. Y evidentemente quiero que los argentinos también, ¿por qué no?, se sientan orgullosos del Cid Campeador. También es parte de su historia. O sea que dejémonos de tonterías, dejémonos de hacer caso a los que no nos quieren y juntémonos más entre nosotros. Bueno, pues se me ha echado encima el tiempo porque me pongo muy con estas cosas de América. Pues como siempre, quería deciros que me escribáis con lo que queráis a este correo, club@pacoalvarezromano.es, club@pacoalvarezromano.es. Escribidme con lo que queráis que hablemos, que no hablemos, cómo que creéis que podemos hacer esto mejor. Pues lo dicho, mira, tengo por aquí gente que me ha estado escribiendo: Teresa, Mike, Marta, joder, muchas gracias. Elvi, desde Argentina, te mando un beso. Estoy esperando a ver si tengo una amiga en Australia, Sandra, que le he mandado el link, a ver si, Sandra, mándame aquí algo para que poder decir que en Australia, porque sí, vale, sí. Mi sobrina Marina, que vive en Nueva Zelanda, también le ha mandado un abrazo, pero es que es mi sobrina, entonces, digamos que eso es hacer trampas, pero bueno. Oye, estéis donde estéis, decidme lo que queráis, recomendarme, suscribiros, darle like a los vídeos, ver los otros vídeos que no habéis visto, decirle a vuestros amigos que se suscriban, decirle a vuestros enemigos que se suscriban, ya se aprenderán algo. Y desde aquí os mando a todos un abrazo. Esto es Historia Confidencial. Esto es la historia que no quieren que sepamos. Nos vemos, amigos.